Buenas tardes, bienvenidos al segundo programa de Misión Salud. Hoy hablaremos de un tema de gran relevancia a nivel nacional y también internacional, los adultos mayores. Hay dos ciencias de la medicina y de la biología que son relativamente recientes y que se dedican a investigar sobre el envejecimiento de los seres humanos. Y para conocer profundamente de este tema, tenemos como invitado especial al doctor Juan José Morales Virgen, quien es médico cirujano y tiene una especialidad en medicina interna y una subespecialidad en geriatría. Doctor Morales, muchas gracias por aceptar esta invitación y gracias. Si es tan amable de platicarnos un poquito sobre lo que es la geriatría. ¿Cómo no, doctor Hernández? Un placer, un gusto y Gracias. siempre pues es interesante el poder hablar de algo que me apasiona, algo que desde hace ya casi un siglo surgió en países pues muy desarrollados como europeos, como tipo Inglaterra y Estados Unidos. Ya en el primer cuarto del siglo pasado se empezaba ya a desarrollar el interés por conocer las causas y la forma de atender las enfermedades y los padecimientos en las personas mayores. La geriatría es precisamente una rama de la medicina, una especialidad médica que estudia la causa, como decía yo, y sobre todo la forma de abordar el diagnóstico de los problemas que aquejan a este grupo etario, los padecimientos más frecuentes, nuevos tratamientos o la forma en la que puede disminuirse las molestias y desde luego, por otro lado, las medidas que se pueden tomar para prolongar una vida saludable. Muchas gracias, doctor. Aquí quiero hacer algunas aclaraciones. En México hay una población cada vez mayor de adultos en edad mayor, valga la redundancia, pero que además vive con dependencia. Esto en mayor o menor grado requiere de asistencia, de cuidados cotidianos que frecuentemente son permanentes y que, entre otras razones, están dependiendo de que la expectativa de vida del mexicano ha aumentado, como nosotros lo comentamos en el programa anterior, pero que además está dependiendo también de que no tenemos una vida saludable. Desde el nacimiento, si bien esta expectativa de vida es mayor, no tenemos buenos hábitos ni dietéticos ni tampoco de ejercicio. Y entonces esto está resultando en que nuestro incremento de expectativa de vida hace que los mexicanos, o la mayor parte de estos mexicanos que viven más, lo hacen con una salud deteriorada y que tiene frecuentemente enfermedades crónico-degenerativas, como cuáles, como diabetes, como hipertensión, síndrome metabólico y algunas otras que hacen que, si bien llegan a edades adultas, lo hacen con una mala calidad de vida. Y entonces esto se expresa con una dependencia funcional. Entonces, doctor Morales, la primera pregunta: ¿a qué edad nosotros consideramos que un adulto es un adulto mayor? Bueno, para la Organización Mundial de la Salud se han tomado dos edades o dos puntos de corte, dependiendo del tipo de sociedad. Para las sociedades de los países desarrollados, que anteriormente se llamaban industrializados, pero bueno, aquellos países en donde las condiciones de vida son mejores para la población en general, se considera al anciano o al adulto mayor aquella persona mayor de 65 años. Y en los países como el nuestro, que están en desarrollo, recientemente llamadas economías emergentes, algunos de ellos, como el nuestro, se sigue considerando que por las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, el punto de corte o la edad a la que se empieza la edad avanzada es 60 años.
Ok, muy bien. ¿Cuáles son los principales problemas que usted recibe en la consulta por los que son llevados estos adultos mayores? ¿Qué es lo que los familiares detectan y por lo que los llevan? Claro, hay descritos dentro de la geriatría algo que se denomina desde hace ya más de 50 años por los primeros médicos que empezaron a especializarse en esta área, se conoce como los grandes pilares, y que son precisamente padecimientos que, como usted mencionaba, generan dependencia. ¿Cuáles son estos? Deterioro de la esfera mental, que actualmente se conoce como el síndrome de demencias, porque es un grupo de enfermedades, incontinencia urinaria, inmovilidad, deterioro o déficit sensorial, deterioro de los órganos de los sentidos, y desde luego enfermedades crónico-degenerativas como las que mencionaba, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares primordialmente. Todas estas tienen el riesgo de generar en personas de edad avanzada algo que conocemos como dependencia, ya sea física primordialmente y o mental, como en el caso de del síndrome demencial, o incluso de la depresión, que también se presenta en los ancianos, que es común, y que prácticamente son los padecimientos, estos 7 a 10 que acabo de mencionar, que son los que continuamente vemos en la consulta y que desafortunadamente la mayoría de las veces llegan con nosotros como especialistas ya en una etapa avanzada. Lo ideal sería que llegaran, que consultaran este tipo de pacientes y que sus familiares los apoyaran para consultar al especialista en etapas tempranas, en donde todavía hay una buena cantidad de medidas que se pueden implementar y que pueden todavía considerarse como prevención de las complicaciones que van a llevar a la dependencia. Sí, esto me parece que sería ideal, porque además sí, estamos hablando que en un país de economía emergente como lo es nuestro país, hablar de 60 años me parece que es muy pronto como para que alguna persona se deteriore sí, en cualquiera de las esferas de su persona. Entonces, ¿qué pueden hacer los familiares para detectar de manera temprana que un adulto mayor está teniendo problemas? Porque en muchos casos, a los 60 años, las personas todavía están trabajando. ¿Y qué podrían hacer estos familiares para detectar de forma oportuna el que alguno de sus familiares está teniendo algún problema? Bueno, a esta edad, hablando de los 60 años, tanto en hombres como en mujeres, en general siguen siendo personas que toman decisiones por sí solas. Y lo menciono así porque, por como me hace la pregunta, ¿qué pueden hacer los familiares? Desafortunadamente, o afortunadamente, a esta edad, de los 60, 65 años, todavía son personas que toman decisiones, que están en el proceso muchas veces de jubilación, o siguen trabajando porque, bueno, están en condiciones de seguir haciéndolo. Y algo que es común es que tanto la persona de 60 y más años, como también a veces los familiares que viven con ellos, minimizan las primeras molestias. Vamos a poner un ejemplo: aquella señora que tiene 60, 62 años, que está en casa y que empieza a tener y a manifestar insuficiencia del esfínter urinario, empieza a haber pequeña salida de orina y lo empieza a notar, por supuesto, pero no lo comenta con ningún especialista, y si acaso lo hace con sus familiares. Entre la paciente, en este caso la señora de 62 años, y su familia lo minimizan y dicen, bueno, esto es normal porque pues tuve 8 embarazos, sé y es común que las mujeres mayores empiecen a tener pérdida o salida de pequeñas cantidades de orina, y lo empiezan a minimizar, dejan pasar 5 años, dejan pasar 10 años,
y el momento en el que acuden con el médico o que llegan a un servicio hospitalario, ya el problema es mucho mayor, ya el problema muchas veces ha conducido a otra serie de complicaciones y a veces no es posible el tratamiento como si lo hubiera sido en un principio, y muchas veces requiere otro tipo de intervenciones, por ejemplo una cirugía ya mayor. Entonces, ¿qué podemos hacer como familiares cuando ya tenemos padres mayores de 60 a 70 años en casa? Pues están muy pendientes de el comportamiento de todas las funciones de nuestros familiares mayores. Debe ser exactamente igual que como cuando tenían 40 años, 50 años. Es decir, no es normal que una persona tenga olvidos continuos y que esto se considere como parte del envejecimiento. Ante las primeras manifestaciones de olvidos, las primeras manifestaciones en donde algo no es normal en el comportamiento o en la conducta de nuestro familiar mayor, hay que buscar ayuda. Si hay algún síntoma o alguna queja de nuestro familiar mayor en casa, enseguida buscar ayuda. No interpretar y decir, bueno, está teniendo dolor en las rodillas, pero bueno, tiene 85 años y es normal. Nosotros muchas veces justificamos las molestias que tienen los mayores en casa y lo explicamos como que son causados simplemente por la edad. Eso es lo primero que había que hacer. Ciertamente, siempre decimos, tiene derecho a que le duela la espalda porque tiene tantos años y no debería de ser así en ninguna de las situaciones. Ciertamente. Entonces, me parece que podríamos empezar por tener gran comunicación con nuestros adultos mayores y de esta manera podremos darnos cuenta de lo que está sucediendo, porque en muchas ocasiones me parece que el principal punto es que olvidamos estar en comunicación con los adultos mayores de nuestra casa, y ese tendría que ser el primer punto a atacar, estar en constante comunicación con ellos y no olvidarnos que están ahí y que tenemos que aprender gran parte de su sabiduría, de que tienen mucho que comunicarnos, y entonces podremos saber qué es lo que está sucediendo. Efectivamente, sí tocó un tema muy importante, doctor Hernández. Me parece muy prudente subrayarlo. La comunicación con los adultos mayores es vital y muchas veces se va perdiendo por diversos motivos, no solamente porque la familia no quiera comunicarse, sino por el tipo y el ritmo de vida que seguimos en ciudades tan grandes como esta. El hecho de que el anciano muchas veces después de una etapa de retiro o de jubilación, pues cruza por una etapa de depresión perdón, o de duelo, porque bueno, pues es un cambio crucial en su vida y se empieza a aislar. Entonces por ambos lados va habiendo pérdida de comunicación, y esto que usted menciona me parece muy importante, porque creo que sería el primer paso para detectar cualquier cambio. Siempre el estar cerca de ellos, estarlos acompañando, sí, y de esa manera tener mayor información de lo que está sucediendo. Bueno, entonces, retomando un poco esta parte que usted menciona de que es una especialidad relativamente nueva y hay pocos especialistas, si quiere compartirnos, aunque lo tomaremos al final del programa, los datos de la consulta, el número de teléfono del consultorio. ¿Cómo? El teléfono del consultorio es el 5601-6787 y 5623-6363, extensión 5769. Y yo les comparto los teléfonos en el estudio, si quieren llamarnos para hacer alguna pregunta, es el 6386-8444, y ahora vamos a abordar también las 4 disciplinas de la gerontología, que es una rama de la biología, que el doctor nos va a explicar por qué son tan importantes, ya que abordan 4 esferas bien importantes y vamos a describir cada una de ellas en detalle. Doctor, si es tan amable. ¿Cómo no? La gerontología es una rama de la biología
que, bueno, como lo dicen sus raíces, geros, de ahí viene la palabra gerontología, es el envejecimiento, es el estudio del envejecimiento de los seres vivos. Dentro de la gerontología como tal se han descrito, como bien lo menciona, 4 ramas principales. La primera de ellas es propiamente el envejecimiento biológico o el estudio del envejecimiento biológico, que sería la gerontología propiamente dicha, y que estudia el proceso de envejecimiento. En resumen, el envejecimiento es una etapa de la vida de todos los seres vivos, entre ellos los seres humanos, y esto implica pues una serie de cambios que han sido estudiados a lo largo de pues toda la historia del hombre, tratando de entender por qué envejecemos y desde luego tratando de detener ese proceso. Es conocido por todos la famosa búsqueda del elixir de la eterna juventud, porque ha sido un valor humano que siempre ha sido pues muy atractivo, el poder mantenerse siempre joven. Sí, ¿Quién no quisiera, por todos, claro. ¿Quién no quisiera permanecer eternamente joven? Sabemos, por otro lado, si nos vamos a la segunda rama de la gerontología que voy a mencionar, que es la gerontología social, que el hecho de que no envejeciéramos implicaría una sobrepoblación universal, que implicaría, desde luego, pues una alteración en el equilibrio que se debe mantener. Si podemos imaginarnos qué sucedería, que ya el hecho de que ya no hubiera viejos y que todos nos mantuviéramos en este momento en la edad en que tenemos, pues simplemente habría, insisto, un desequilibrio, un desorden desde el punto de vista ecológico. Entonces, bueno, la gerontología social estudia, por otro lado, las causas y las consecuencias del envejecimiento, desde el punto de vista político, social, económico, en cuanto a ocupación, en cuanto a fuentes de trabajo, el hecho de lo que ahora vivimos en ciudades como la nuestra, en donde un gran número de jóvenes están queriendo incursionar en la fuerza de trabajo, y por otro lado hay una resistencia de aquellas personas que están ya cerca de la jubilación a retirarse del trabajo, y no hay la suficiente, hay más demanda de la oferta que existe. Entonces, bueno, esto es a lo que se dedica la gerontología social, por otro lado. Tercero, la psicogerontología o geropsiquiatría, que es el estudio, es una rama de la gerontología que estudia los padecimientos psicológicos y psiquiátricos del envejecimiento. Mencionaba yo hace rato el síndrome demencial, que es la primera consecuencia de un envejecimiento prolongado de las personas longevas, en donde a mayor edad se tiene mayor riesgo de deterioro de la esfera mental. No quiere decir que todas las personas de 80, 90 y más años van a cursar con demencia, pero es mucho más común la demencia en las personas que tienen más edad. Y esta rama pues estudia precisamente los condicionantes y las medidas que pudieran ser hasta cierto punto preventivas para evitar este deterioro de la esfera mental. Actualmente hay un gran desarrollo en lo que se refiere al genoma humano, se tiene bien identificado ya el mapa genético del ser humano, sabemos que esto ya tiene más de 2 décadas, y esto ha sido un avance muy importante, sobre todo en las enfermedades crónico-degenerativas, dentro de la cual se encuentra la demencia, y la principal causa de demencia es la tan conocida enfermedad de Alzheimer, y tan temida, ¿no es? ¿Es correcto decir demencia senil? No, porque el término senil lo único que nos dice es que está ocurriendo en los ancianos, es un calificativo, un adjetivo que habla de que ocurre en la etapa de la vejez. Es más correcto decir el tipo de demencia. Ya decía yo, la demencia por frecuencia ocurre primordialmente en los ancianos, entonces sería un poquito redundar al decir demencia senil. Solamente diciendo demencia ya estás diciendo el término correcto. Exactamente. Okay. Y por último, bueno, la geriatría propiamente
dicha ya con anterioridad, que es el estudio de las enfermedades desde el punto de vista clínico, como especialidad médica, en donde abordamos desde los aspectos preventivos de los padecimientos que sufren las personas mayores, la forma de abordarlos para el diagnóstico y desde luego la forma de tratar a estos pacientes, que de alguna manera la geriatría rescata los principios básicos y que Hipócrates, como el primer médico en la historia de la medicina, y el que se considera como el padre de la medicina que actualmente practicamos, pues definió precisamente como una ciencia integradora. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano no es únicamente aspectos biológicos o una parte física, sino como él lo consideró un ente biológico, psicológico y social. Estas tres esferas son las que la geriatría, como rama de la medicina, sigue considerando, y de esta manera evaluamos a las personas mayores a través de algo que lo voy a decir en 3 palabras y que se considera como valoración geriátrica integral, y que es nuestro principal pues instrumento para evaluar a una persona anciana. Ok, gracias, doctor. Entonces, solamente para aterrizar un poco esta parte de la geriatría y la gerontología, la geriatría es una rama de la medicina que se encarga del estudio de los adultos mayores, y la gerontología es una rama de la biología que se encarga del estudio del envejecimiento de los seres vivos. Sí, haríamos así esa diferenciación entre ambas ciencias. Sí. ¿Es correcto? Correcto. Ok, muy bien. Entonces, me gustaría también tocar algo que es un tema quizá poco conocido, pero grandemente vivido, sobre todo en una cultura como la nuestra, y es la relación de las madres y las hijas, las adultas mayores con las hijas, y es esta relación de dependencia que desarrollan las adultas mayores con sus hijas. ¿Qué nos puede platicar al respecto, doctor? Bueno, hay algo muy estudiado, sobre todo en culturas europeas, bueno, en países europeos desde hace mucho tiempo, porque ha sido precisamente los países europeos que han avanzado mucho más en el estudio de las condiciones que acompañan al envejecimiento. Y uno de estos factores que se ha estudiado desde hace ya algunas décadas es la relación entre los ancianos, particularmente las mujeres ancianas, y sus hijas mujeres. En nuestras culturas latinoamericanas, como las culturas prehispánicas en nuestro país, desde entonces ha sido pues común el hecho del rol que ha ocupado la mujer. La mujer, y esto da para mucho precisamente en este siglo en el que se ha venido reforzando mucho lo que conocemos como equidad de género, da mucho para hablar al respecto, pero es innegable que hasta el momento en nuestra cultura la mujer ocupa un rol dentro de la familia de cuidadora. Si alguien se enferma en casa, sea un menor, sea el esposo o también alguna persona mayor, la persona que normalmente abandona sus actividades, deja de ir al trabajo y se considera casi hasta como una obligación, es la mujer. Ya sea la esposa, ya sea la hija, pero generalmente se piensa que es quien debe hacerlo porque tiene mayor sensibilidad, porque tiene más cuidado al detalle, porque por alguna razón no siempre conocida, pues se supone que tiene más nociones en lo que se refiere al cuidado de la salud de los familiares que la pierden, al menos transitoriamente. Entonces, desde este punto de vista, bueno, pues se ha considerado que la mujer es quien debe cuidar. Tomando el ejemplo entonces que usted mencionaba sobre la relación entre madres e hijas, es común que se piense y se asuma desde antes de que la mujer llegue a una etapa de dependencia, se asume que quien va a cuidar de los ancianos es
la mujer en casa, es decir, ya sea la hija, y cuando no hay hija, no hay ninguna hija, pues es la nuera, la esposa de alguno de los hijos. Y desde luego, pues, la otra condición es aquella persona que esté más cerca de los ancianos, ya sea que viva en la misma casa, o que viva cerca de la casa, o que por alguna razón pues de alianzas que se hacen a lo largo del desarrollo de una familia, pues va siendo la hija o la nuera, o a veces la sobrina o la nieta, pero finalmente es alguna de las mujeres, en este orden como lo menciono, que se va quedando cerca de los ancianos, del anciano o hombre o mujer, y que va asumiéndose dentro de la familia, se va asumiendo que esta persona, insisto, mujer, es quien va a cuidar de ¿Quién será a cargo del adulto? Del adulto. Y finalmente, ¿cuál es la complejidad en la relación anciana e hija? O cualquier otra familia. Si me permite, doctor, voy a dejar esto para después del corte. Les repito los números de teléfono en el estudio por si quieren llamarnos. Es el 63 86 84 44. Regresamos con ustedes. No se desconecten. Acompáñenos. Muchas gracias. 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 En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Doctor, entonces retomamos el tema de la dependencia madre e hija. Sí, es muy importante esta relación porque, como decía yo, se ha escrito mucho al respecto y es en la etapa en la que la madre se va haciendo dependiente, paulatinamente, ya sea física y o mentalmente, y se va transformando en la hija. Y la hija, que va siendo o ya es adulta y que a su vez seguramente o es madre o incluso abuela, aún siendo más joven que su madre, por supuesto, pero va convirtiéndose en un binomio y pues el mismo ciclo vital hace que se vayan invirtiendo los papeles. Aquella dependencia que se tiene durante los primeros años, 10, creo que ya a los 15 años ya no es tanto la dependencia, pero o no tanto como la quisiéramos los papás, ya los muchachos empiezan a ser cada vez más independientes en etapas mucho más tempranas, pero se va invirtiendo, como decía yo, explicado en parte por el ciclo vital.
pero esta relación se hace muy compleja, en particular por el tipo de cultura que tenemos nosotros en México y países bueno, latinoamericanos como el nuestro, en donde el rol, insisto, que tiene la mujer dentro de la familia y actualmente dentro de la sociedad es muy demandante. Se le demanda, considero yo, muchas más cosas a la mujer, y no porque no sea capaz. Yo soy fiel creyente en que la mujer es capaz de eso y más, pero creo que a veces la exigencia que se le tiene hacia la mujer respecto al cuidado, insisto, de la familia, además de que debe ser una excelente profesionista y trabajadora y política y administradora del hogar y de otras condiciones que se le exige, creo que el hecho de que además tenga que ser quien cuide a los ancianos, y en este caso a la anciana que es dependiente, la pone pues en el centro del huracán, en un lugar verdaderamente complejo. Complicado. Sí. ¿Y de qué manera podemos hacer que esta dependencia de la adulta mayor se prevenga para que no caigan en este círculo vicioso de dependencia? Bien, yo creo que ya se ha mencionado el hecho de que haya equidad en ambos géneros, el hecho de que el cuidado bien lo puede hacer tanto un hombre como una mujer, y sobre todo rescatando esta palabra o este concepto tan interesante de hace unos momentos de la comunicación, teniendo una muy buena comunicación entre los padres y los hijos, y cuando los padres son ya ancianos, pues bueno, una mejor comunicación entre los hijos que van a ir tomando los cuidados y va a ser de quienes los abuelos van a depender en algún momento. Teniendo una buena comunicación, a veces los hijos y demás familiares se escudan o se justifican en que no tienen tiempo para el cuidado. Pero no se requiere únicamente de tener tiempo. Sabemos que el cuidado de una persona con cualquier tipo de enfermedad crónica o degenerativa no solo exige tiempo, sino también exige una cantidad de gastos. Aquellos hijos o familiares que no tienen el tiempo porque pues están trabajando o viven fuera de la ciudad, pues bueno, pueden aportar económicamente apoyo al resto de la familia para el cuidado de los ancianos. Entonces, habrá quien pueda apoyar con trabajo, con cuidados en casa, y habrá quien pueda aportar económicamente. Sí, efectivamente. Creo que esto, el hecho de que la familia esté bien comunicada y sobre todo que se respete también las decisiones que los ancianos tomen. Es algo que hay que insistir, y lo hacemos cuando trabajamos de manera multidisciplinaria con los ancianos, con psicólogos, con trabajadores sociales, con sociólogos, con nutriólogos, con odontólogos y con otros especialistas médicos, dependiendo de las condiciones de cada anciano. Es muy importante el que los ancianos tomen decisiones de manera oportuna. Nuevamente, desafortunadamente, desde el punto de vista cultural, no tenemos la costumbre de prever el hablar de un testamento. Casi considera que la persona está al borde de la muerte. El preguntarle a nuestros padres o abuelos o familiares ancianos sobre si ya tienen elaborado un testamento, o ya tienen, o qué desean hacer una vez que enfermen o que ya no puedan tomar decisiones, lo toman a veces como una ofensa, y no debería ser así. Creo que todos a cualquier edad deberíamos tener bien descrito y por escrito las decisiones que queremos que se tomen. Si el día de mañana tenemos un accidente o se nos diagnostica alguna enfermedad incurable, la que sea, puede ocurrir a cualquier edad. Existen enfermedades crónico-degenerativas que están apareciendo antes de los 40 años, ya en la actualidad es muy común, y se deben tomar estas decisiones de manera oportuna para que los familiares sepan qué hacer. Sí, me parece un comentario bastante acertado. Ahora que mencionaba esto de la atención integral, que deben de intervenir especialistas en diabetes, quizá urólogos, ginecólogos, etcétera, me parece importante mencionar que el geriatra debe de ser quien es el director de la orquesta. Me explico. Esto significa que él será quien lleva la voz cantante, y si él considera oportuno que deba de revisar al adulto mayor
un subespecialista más, un especialista en la sangre como es el hematólogo, o en el caso de las mujeres el ginecólogo, el urólogo en el caso de los hombres, etcétera. Pueden acudir con otros subespecialistas, pero siempre deberá de haber un médico que sea quien lleva la batuta, porque es frecuente que haya tantos especialistas como hijos tenga el adulto mayor y todos quieren opinar. Entonces deberá de haber uno que sea el que tiene conocimiento de todos los medicamentos que están enviando el resto de los subespecialistas o los especialistas, y es importante que uno sepa cuántas dosis, cuántos medicamentos, cada cuándo lo deben de tomar, cuántos estudios, porque si no se vuelve un desorden y los adultos mayores toman tantos medicamentos que ni el propio geriatra sabe cuántos está recibiendo. Así que en ese sentido también debe de haber cierto orden para que no estén sobremedicados y sepan qué es lo que debe de hacer el adulto mayor, porque ciertamente que se anulan sus decisiones y hay que respetar lo que ellos están decidiendo hacer y cómo lo deben de hacer. Efectivamente, ¿Es cierto? Totalmente correcto. Uno de los grandes problemas que hay en la consulta cuando vemos ancianos es lo que denominamos polifarmacia, que es esta cantidad excesiva de medicamentos que, como sabemos, los medicamentos de manera aislada pueden tener un efecto terapéutico y benéfico, pero también en dosis o en tiempo de consumo excesivo, y sobre todo en combinaciones que no están coordinadas por ningún especialista, que es muy común que ocurra esto, aparecen las famosas interacciones. Y debe ser el geriatra el que, al ser quien ha integrado un diagnóstico desde el punto de vista tanto físico como psicológico y también social, pueda evaluar los riesgos que tiene cada persona de esta edad al recibir 2, 3 o hasta 10 o más medicamentos de manera simultánea. Entonces, me parece, por supuesto, que es fundamental eso que acaba de mencionar. Okay. Y les recuerdo finalmente, este adulto mayor que está recibiendo tantos medicamentos, habitualmente viene acompañado de enfermedades como, lo repito, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, etcétera. Entonces, hay que tener cuidado en que esté valorado correctamente por un especialista, en este caso el geriatra, para que tenga una buena calidad de vida. Al final del día, todos vamos envejeciendo día con día y el tema es envejecer de la mejor manera posible. No hay forma de evitar el envejecimiento, el tema es envejecer de la mejor manera posible. Y bueno, hablando de la dependencia y cuáles son los cuidados a largo plazo, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cuáles son los cuidados a largo plazo para envejecer de la mejor manera posible? Claro, una gran cantidad de enfermedades, y de la característica principal de la mayoría de las enfermedades en el anciano es que llevan a la dependencia, tanto física como mental, ya lo he mencionado, y es común que esta dependencia aparezca cuando menos se lo espera la familia, y a veces cuando tampoco se lo espera el médico tratante, la especialidad que sea. Y es precisamente lo que hacemos en geriatría. Mencionaba yo hace rato, una valoración integral desde el primer momento en que conocemos un anciano en consulta o en el ámbito hospitalario, si es que está internado en una institución, y hacemos una evaluación de todo el equipo que participa y que yo mencionaba hace rato, de todas las disciplinas que están relacionadas y que precisamente integramos un diagnóstico de la mejor manera posible al ser diferentes personas, diferentes profesionistas los que estamos evaluando a esa persona, a ese paciente. Una vez que tenemos un diagnóstico completo, es mucho más fácil hacer un diagnóstico completo y valorar los riesgos que tiene esa persona. A lo mejor en ese momento en el que se encuentra nuestro paciente, independientemente de la edad cronológica, no presenta dependencia, pero con los diagnósticos que se elaboran y con las enfermedades que en un momento coinciden en la misma persona, hay el riesgo de que en un mes, 6 meses o antes de un año pueda presentarse la dependencia
si es que no se da el tratamiento adecuado. Es muy común que la dependencia aparezca muchas veces en el momento en el que se egresa a la persona del hospital. Y la familia se pregunta, bueno, si únicamente se internó por una infección pulmonar, una neumonía, ¿por qué ahora no camina? ¿Qué tiene que ver una infección de este tipo con sus piernas? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues es que precisamente la inmovilidad, la desnutrición, la depresión y otros problemas que no siempre se abordan de una manera adecuada y no siempre se tratan, pues acompañan a esta persona, a este paciente, y de manera sumada al padecimiento original, que era una infección, independientemente que se haya dado el tratamiento adecuado para la infección y que al salir del hospital salga sin la infección, los otros problemas que menciono como ejemplo se van con el paciente. Y esto hace que esa persona llegue en silla de ruedas a casa, ya no pueda realizar sus actividades de la vida diaria como lo venía haciendo, mucho menos será posible que viva sola, como a lo mejor lo venía haciendo, y esto genera un conflicto para la familia, porque entonces ahora ya es una persona dependiente, ahora ya alguien tiene que vivir o cuidarlo diariamente, y esto implica que esa persona que va a ser el cuidador pues tenga que dejar de hacer otras actividades que venía haciendo, trabajo, familia o demás. Entonces la dependencia, insisto, ya sea física y o dependencia mental, pues es verdaderamente un problema muy serio, un problema que persigue prácticamente a todas las enfermedades que se presentan en el anciano, y es justamente lo que a través de una evaluación geriátrica integral tratamos de detener en el momento más oportuno, de una manera pues orquestada, como bien decía, con las otras disciplinas y los demás profesionales, de una forma coordinada, precisamente para que la persona anciana, que el anciano que fue a nuestro consultorio o que atendimos en el hospital y que fue sometido a cualquier tipo de intervención, logre mejorar no únicamente del padecimiento original por el que nos fue enviado, sino que podamos nosotros brindarle mejores expectativas en cuanto a su movilidad, la independencia funcional que llamamos nosotros, en el sentido tanto físico como mental, el hecho de que tenga una calidad de vida suficiente y que esté, como también lo decíamos al principio, muy atento de nuevos datos o de síntomas o molestias que llegue a presentar. Entonces hay mucho que hacer en lo que se refiere a educación para la salud. Necesitamos saber qué es el envejecimiento, cómo se siente el envejecimiento, es algo que nadie nos enseña. No sabemos en términos generales en qué momento vamos a empezar a envejecer, independientemente de la edad cronológica. Sabemos que hay personas de 80 años y que parece que tienen 20 menos, porque están en condiciones óptimas, siguen siendo independientes, siguen siendo activos y muchas veces siguen trabajando. Y por otro lado hay personas de 50 o 55 años que están en condiciones por enfermedades o por un mal cuidado de su salud, en condiciones de dependencia o de franco riesgo de perder la independencia. Sí, con franco deterioro. Sí. ¿Qué podemos hacer entonces para prevenir esta dependencia? ¿Qué le podemos decir a la familia para que no lleguen a esta situación? Bueno, algo, y con lo que yo comenzaría, es precisamente que así como estamos acostumbrados que a edades, a la mitad de la vida, alrededor de los 40, a los 60 años, es ya más común que en los trabajos, en las empresas, se ponga mucha atención a que los ejecutivos entre estas edades, entre los 40 y los 60 años, acudan anualmente a hacerse un chequeo en su estado de salud, precisamente para detectar oportunamente cualquier desorden o cualquier enfermedad que esté pues ya presente pero que no se haya manifestado. En el ámbito de la geriatría es muy común que digamos vamos a hacer un chequeo, al menos un chequeo anual al cumplir 60 años en adelante. Aunque la persona no sienta nada, aunque siga siendo activa y
aunque de momento digas que yo soy primordialmente sano o sana, no está por demás hacer una evaluación completa, como la que he mencionado, anualmente. Si la persona sale bien en esta evaluación y no se encuentra ningún problema mayor, bueno, pues se puede esperar un año para hacer nuevamente un chequeo. Con esto nos aseguramos que anualmente va a haber la oportunidad de detectar si es que hay algún problema. Por supuesto, también lo habíamos mencionado, ante cualquier signo o manifestación o queja del anciano, tomar muy en cuenta que puede ser algo mayor. Entonces serían los dos principales elementos para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Y el último, que también vale la pena mencionar porque es algo, al menos en nuestra sociedad, nuevo y que no está todavía muy aceptado, es la vacunación. Ya cada vez hay más evidencia que el grupo de ancianos es un grupo de alto riesgo para ciertos padecimientos, porque las defensas disminuyen en esta edad, los mecanismos de autorregulación en el organismo son menos eficientes, y por eso es que ya existe información suficiente para enfermedades como la influenza, la neumonía más común, y hay vacunas que están actualmente incluso ya en la cartilla de vacunación del anciano. Pero estas no son las únicas vacunas que vale la pena aplicar. Hay otras vacunas que, si bien no están difundidas todavía, se están utilizando. Voy a poner el ejemplo del herpes zóster, que es un padecimiento muy común en los ancianos y que afecta directamente a los nervios periféricos. Bueno, pues ya existe una vacuna para este tipo de enfermedad viral. Okay. Bueno, me parece que para empezar, esta parte de la cartilla de vacunación para el anciano no es conocida, así que es importante saber que ya se dispone de esta cartilla, que se aplican estas vacunas en el sector salud, por lo menos la de la influenza y la neumocóxica. Eso es importante que lo sepamos. La del herpes zóster me parece que no, pero las otras dos sí se aplican dentro del sector salud. Esto quiere decir que de manera gratuita para los adultos mayores, y esta parte es importante porque podemos ir preveniendo que nuestros adultos mayores estén vacunados y puedan disponer de su cartilla de vacunación. Entonces tenemos, ya nos quedan unos pocos minutitos, así que podemos cerrar con que prevengamos la salud de nuestros adultos mayores, escuchémoslos. A la primera sintomatología de olvidos, de incontinencia urinaria, tanto en hombres como en mujeres, que haya pérdida de orina, no es normal a ninguna edad, entonces no lo dejemos pasar, así que escuchémoslos y llevémoslos con el especialista, que es el geriatra. Doctor, si nos quiere repetir los datos de su consultorio, por favor. ¿Cómo no? El consultorio está en el Hospital San Angelín, Universidad, que está en la avenida Río Churubusco, número 601. Esto es en la colonia Joco, en Delegación Benito Juárez. Y los teléfonos ahí son 5601-6787 y 5623-6363, extensión 5769. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación. Muy amable, doctora Hernández. Gracias. Muchas gracias. Yo los invito a que me acompañen el próximo lunes de la 1 a las 2 de la tarde. En esa ocasión estaremos hablando del control del niño sano, que también es un tema muy importante. Les repito, el teléfono en el estudio es 63 86 84 44. Muchas gracias por acompañarnos. Los espero. Soy la doctora Hilda Hernández. Gracias.